el himno es bello, pero para que Dios pueda bendecir a América, tú y yo tenemos que hacer nuestra parte. Allí tenemos el texto clave: mas vosotros, estamos tú y yo incluidos, somos linaje escogido, lo estoy poniendo en primera persona, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por habernos permitido estar en esta celebración, en este 41 aniversario. Gracias porque hasta aquí tú nos has cuidado y ayudado. Y ahora te pedimos que nos uses como instrumento y que prepares nuestros corazones, incluyendo el mío, para recibir el mensaje de tu palabra. Te lo pedimos humildemente en el nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Amados hermanos, ¿cuál es el título? Cuando una iglesia camina con Dios. Eso es lo que yo quiero que usted y yo nos llevemos en esta mañana. Vamos a hablar unas breves palabras. Cuando una iglesia camina con Dios, ¿cómo debemos actuar nosotros como iglesia? Cuando realmente estamos caminando como iglesia. El domingo pasado mencionábamos algo de eso, que para vencer el afán y la ansiedad tenemos que caminar con Dios, pero caminar todos los días, en todo momento, en toda ocasión, en toda situación. Cuando una iglesia camina con Dios, tenemos algunas cosas que vamos a mencionar, solamente 3, pero espero que sea de bendición. Ahora, caminar, ¿qué significa? Moverse, trasladarse o andar hacia un lugar determinado, dirigirse o avanzar hacia una meta. Nosotros como iglesia estamos caminando hacia una meta, pero ¿cuál es nuestra meta? Jesucristo. El Dios Todopoderoso, el Dios hecho carne, esa es nuestra meta. Nuestra meta no es seguir al pastor, no es seguir al líder que sea, es seguir a Cristo, dirigirnos hacia la meta. Nuestro supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús es poniendo nuestra mirada en Jesucristo. Así que caminar, eso es lo que yo quiero. ¿Cómo o cuándo caminamos como iglesia? Caminar es dirigirse o avanzar hacia una meta. Hermanos, nuestra meta es que tenemos que vivir como luz del mundo y como sal de la tierra para que América pueda ser bendecida, para que el mundo pueda ser bendecido. El mundo está en crisis total. Y usted y yo como pueblo de Dios somos el instrumento que Dios puede usar para que pueda llevar la bendición que este mundo tanto necesita. Ojalá que podamos entender eso, no solamente en esta celebración de este 41 aniversario, sino cada día de nuestras vidas. Cuando una iglesia camina con Dios, 3 cosas nada más vamos a hablar, muy brevemente, pero que ojalá nos toque el corazón. Porque, hermano, estamos viviendo los tiempos más difíciles de la iglesia en el mundo. Porque estamos viviendo los últimos tiempos. Pronto Cristo va a venir. La apostasía está creciendo, el engaño está creciendo, la corrupción está creciendo, el caos político cada día es peor. Pero nosotros, ¿cómo vamos a comportarnos? ¿Cómo vamos a caminar como iglesia? Cuando una iglesia camina con Dios, en primer lugar, cuando reconoce que verdaderamente somos cuerpo de Cristo en la tierra. No voy a decir los pasajes, usted lo sabe. Nosotros somos el cuerpo de Cristo en la tierra. Cuando una iglesia camina con Dios, cuando reconoce verdaderamente qué cosa es cuerpo de Cristo en la tierra. ¿Sabes cuál es ese privilegio? Es un gran privilegio, pero es una gran responsabilidad. Así que cuando una iglesia camina con Dios, en primer lugar, cuando reconoce que es cuerpo de Cristo en la tierra, pero que también reconoce que Cristo es la cabeza. Allí están los textos bíblicos. Usted lo va a buscar, usted se lo sabe, lo hemos aprendido en la escuela dominical, se ha aprendido en los estudios bíblicos, lo aprendemos en los mensajes. La cabeza de la iglesia no es el pastor, la cabeza de la iglesia no son los líderes, la cabeza de la iglesia es Jesucristo, pero nosotros somos el cuerpo. ¿Cómo Dios va a bendecir este mundo? ¿Cómo Dios va a bendecir América? A través del cuerpo, que somos nosotros, del cuerpo de Cristo en la tierra, viviendo, como decía, como luz del mundo, como sal de la tierra. Cuando una iglesia camina con Dios, cuando su vista está puesta en Cristo y no en los hombres. Los hombres son imperfectos, los hombres prometen y no cumplen.
Una iglesia camina con Dios cuando su vista está puesta en Cristo. Hay muchos pasajes que dice Hebreos 12. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué dijo Cristo? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. ¿Qué dijo Cristo? Ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ahí están los textos. O sea, cuando una iglesia camina con Dios, cuando una iglesia camina verdaderamente como Dios le agrada, en primer lugar, cuando reconoce lo que es, y en segundo lugar, cuando su vista está puesta en Cristo. ¿Dónde tienes tu vista, hijo mío? ¿Dónde tienes tu vista, hijo de Dios, creyente? ¿La tienes en el pastor? ¿La tienes en la dirigencia de la iglesia? ¿La tienes en la denominación? ¿O la tenemos en Cristo? Cristo es nuestro ejemplo a seguir. Cristo es la cabeza. Sin la cabeza no podemos hacer nada. Esa es la idea. La iglesia es el cuerpo, Cristo es la cabeza. Mire, la gente puede vivir sin un brazo, sin los dos brazos, sin las dos piernas, sin un riñón. Le puede faltar hasta un pulmón. Pero lo que no se puede ver nunca es un cuerpo andar sin cabeza. Eso es un problema. Usted tiene que salir corriendo. La cabeza es esencial. Esa es la idea. Nosotros somos el cuerpo y Cristo es la cabeza. No podemos caminar como iglesia si no reconocemos eso. No podemos caminar como iglesia cuando no ponemos nuestra vista en Jesucristo. Hermano, esto es una celebración para pensar en todo lo que Dios ha hecho en esta iglesia, pero en su pueblo a través de estos 2000 años y a través del pueblo de Israel a través de más de 3500 años. Porque el pueblo de Dios tiene que mirar a Dios. ¿Por qué esta iglesia se ha sostenido durante estos 41 años? Por una sencilla razón. Porque nuestra mirada está en Jesucristo. Nuestro fundamento, como decía el pastor Ágado, es Jesucristo. No tenemos que inventar nada, no tenemos que agregar nada, no tenemos que variar nada. Simplemente vivir la vida cristiana y predicar a Cristo y a este crucificado y decirle a la persona: prepárate porque Cristo viene pronto. Y la única forma en que esta nación y el mundo puede ser bendecida es a través de Jesucristo. Pero ¿quién les va a llevar el mensaje de esperanza? El mundo de afuera se está debatiendo en una incertidumbre total. ¿Qué va a ser el día de las elecciones? ¿Qué va a ser de este país? ¿Quién va a salir de presidente? Usted tiene que hacer su parte. Yo voy a hacer la mía. Ore a Dios antes de hacerlo. Ejerce el voto. Pero esté convencido de que Dios va a permitir que salga el que esté de acuerdo a su plan eterno. Pero tenemos que hacer nuestra parte. El lunes 7 vamos a tener el culto de oración en esta parte, el día de oración mundial en esta parte norte, aquí en nuestra iglesia. Invite y venga. Yo espero que la iglesia esté llena, porque necesitamos orar no solamente por las elecciones en Estados Unidos, sino por el caos que hay, porque el hombre cada día se aleja más de Dios, porque está más perdido, porque les ha dado las espaldas al único que les puede resolver los problemas. ¿Cómo Dios puede bendecir a América? A través de ti y de mí, que somos la iglesia, que somos el cuerpo de Cristo en la tierra. Así que, en segundo lugar, cuando una iglesia camina con Dios, cuando su vista está puesta en Cristo. Y en tercer lugar, cuando una iglesia camina con Dios, cuando reconoce cuál es su principal misión. La iglesia puede hacer muchas cosas. La iglesia ayuda a los pobres, la iglesia visita a las viudas, a los enfermos, consuela, anima, pero esa no es su principal misión. Si usted creía que era eso, está completamente equivocado. La principal misión de la iglesia es la predicación del evangelio, porque podemos llevar el pan al hambriento, que tenemos que hacerlo, pero si el hambriento no tiene a Cristo, se muere y se va al infierno. Podemos llevar allí medicina para el enfermo, pero si el enfermo se sana y no tiene a Cristo, cuando se muera, que se va a morir, se va al infierno. La principal misión de la iglesia es la predicación del evangelio. Ahora, ¿quiénes tienen que predicar? ¿Los pastores que estamos aquí? ¿Los evangelistas como Lázaro de Jesús? ¿Los misioneros? No, mi amado hermano. Cada uno de nosotros tiene que ser un misionero, un evangelista en el lugar en que Dios te puede. Los jóvenes en su área, en su familia, en la escuela, los adultos en su hogar, en su familia, en su vecindario, donde trabajamos. Cada uno es un misionero. La principal misión de la iglesia es la predicación del evangelio. A veces eso no lo entendemos. A veces perdemos la perspectiva. Tenemos que hacer lo demás, pero lo demás no es lo principal. Ayudar a los necesitados, ayudar al pobre, llevar comida, alimento. Eso lo debemos hacer, pero eso no es la principal tarea de la iglesia. Porque ¿qué hacemos
con satisfacer el hambre, sino satisfacemos el hambre espiritual. ¿Qué hacemos con aliviar la enfermedad física si no aliviamos la enfermedad espiritual? Porque la enfermedad física puede pasar o no, pero la enfermedad espiritual, si no se sana, tiene consecuencias eternas. Así que, mi amado hermano, lo tercero es cuando reconoce su principal misión, que es la predicación del Evangelio. Quiero, antes de concluir, cuando una iglesia camina con Dios, quiero ponérselos en pantalla. Cuando una iglesia camina con Dios, ese es el mensaje. Muy corto, muy concreto, pero muy profundo. Cuando una iglesia camina con Dios, cuando reconoce verdaderamente lo que es cuerpo de Cristo en la tierra y que Cristo es la cabeza. En segundo lugar, cuando una iglesia camina con Dios, cuando su vista está puesta en Cristo y no en los hombres. Cuando una iglesia camina con Dios, en tercer lugar, cuando reconoce cuál es su principal misión, la predicación del Evangelio. Conclusión, mis amados hermanos, caminemos como pueblo de Dios. Tenemos un gran privilegio, pero una gran responsabilidad. Tenemos que caminar como pueblo de Dios. Tenemos que vivir como pueblo de Dios. Y tenemos que ser instrumento para llevar bendición a esta nación y al mundo. No hay otra forma. El mundo que está en un caos, el único que le puede llevar la verdadera esperanza somos tú y yo. No con mi mensaje o con tu mensaje, sino con el mensaje de la palabra de Dios. Y quiero terminar precisamente leyendo ese pasaje de Primera de Pedro 2, 9 y 10. Recuerden, estamos en una celebración, pero la celebración nos tiene que llevar a meditar quiénes somos. Somos pueblo de Dios, pero con un objetivo, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos la esperanza que el mundo necesita. Tenemos lo que el mundo está buscando, la paz verdadera, el gozo verdadero, la perseverancia, el principio o los principios que el mundo necesita. Pero tú y yo tenemos que comunicárselo, no solamente con palabras, sino con nuestra vida. Caminemos como pueblo de Dios. Eso fue lo que el apóstol Pedro escribió allí en el primer siglo. Dice así estos dos versículos: mas vosotros sois linaje escogido. Tú y yo somos linaje escogido. Un gran privilegio, pero una gran responsabilidad. Real sacerdocio. Somos sacerdotes en nuestra familia, en nuestro vecindario, en la escuela, en el trabajo, en la iglesia y fuera de la iglesia. Somos sacerdotes de Dios. Ese es el sacerdocio del creyente. No es aquellos sacerdotes que Dios escogió con un propósito. No es el pastor que quizás se ha dedicado al ministerio. Cada creyente es un sacerdote. Somos reales sacerdotes, real sacerdocio, nación santa. Tenemos que vivir santamente, diferente al mundo que nos rodea. Porque si no, ¿dónde está la diferencia? ¿Cómo va a ser bendecido América o va a ser bendecida el mundo si tú y yo hacemos lo mismo que hacemos? La única forma es que el mundo entienda que tiene que volverse a Dios. Esta nación tiene que volverse a Dios. Los gobernantes de esta nación tienen que volverse a Dios. Pero el mundo tiene que volverse a Dios, porque el mundo está en un caos total. Somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, no por el hombre, por la sangre de Cristo que compró su iglesia con su sangre. Somos pueblo de Dios. Para una cosa, para la principal misión de la iglesia, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, nosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, pero que ahora, estoy hablando en primera persona, somos pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero que ahora hemos alcanzado misericordia. Hermano, caminemos como pueblo de Dios, vivamos como pueblo de Dios y llevemos el mensaje que el mundo necesita. Que Dios nos bendiga, que nos mantengamos firmes y fieles en la palabra, no en lo que yo les pueda inventar o decir, en la palabra de Dios, sin cambiarla, sin modificarla, sin adaptarla, sin quitarle, sin añadirle. Vivamos lo que dice la Biblia y demos al mundo ese mensaje. Vivamos y caminemos como pueblo de Dios. Vamos a cantar un himno ahora que viene muy bien, después yo voy a orar. Y espero que usted no se vaya. Queremos que todos hoy salgan por el lobby porque hay un obsequio que le vamos a dar allí. Como un pequeño brindis que vamos a hacer para que usted se lo lleve. Así que todos salgan por el lobby. Pero este himno
refleja qué somos los creyentes. Pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo en la tierra, que reconoce que Cristo es la cabeza y que tenemos una principal misión: llevar el mensaje de salvación, de esperanza y de gozo a este mundo que está perdido sin Cristo. Vamos a cantar ese hermoso